Bueno, y ahora vamos a empezar con un texto muy cortito de Posh Alessio. Posh Alessio habla de lo que es la economía colonial. Bueno, entonces, bueno, este es un poquito más, es algo más complicado, Posh Alessio. Entonces habla de que el desarrollo de la economía, el desarrollo social, económico y cultural se trata de un desarrollo desigual y combinado. Desarrollo desigual y combinado. ¿Por qué? Por el modo de producción. ¿Por qué es un desarrollo desigual? Bueno, este desarrollo desigual fue analizado por Marx y por Lenin. Eh, la rusa zarista, por Trotsky, que habla justamente, entonces Trotsky es el que habla de desarrollo combinado. Entonces, ¿cómo fue el desarrollo de la economía colonial? El desarrollo de la economía colonial fue desigual y combinado. Esto es una categoría que ha sido inventada en la Rusia zarista por Marx, Lenin, que hablaban de desarrollo desigual, y por Trotsky, que hablaba de desarrollo desigual y por desarrollo combinado. Bueno, por ejemplo, vemos eso hoy en América Latina, donde existen. Entonces, el desarrollo desigual y combinado, entonces vemos hoy esto en América Latina, donde existen miles de talleres artesanales al lado de fábricas de alta tecnología. O sea, podemos decir que hay talleres artesanales que hacen ropa al lado de fábricas de alta tecnología. Entonces, esto es un desarrollo desigual y combinado. Las fábricas al lado del taller. Bien, entonces y dice que fue una combinación entre formas más, entonces el desarrollo, por eso esto sirve para explicar por qué es un desarrollo desigual y combinado, porque la economía colonial fue una combinación entre las formas más modernas de capitalismo, con formas de producción más atrasadas. O sea, si ponemos el ejemplo de la rueca al lado de la fábrica de última generación, nos damos cuenta que fue una combinación entre las formas más sofisticadas de capitalismo feroz, de capitalismo, y las formas más atrasadas. Se unieron y eso es lo que trajo como consecuencia un desarrollo desigual y combinado. Bueno, desarrollo desigual y combinado en la economía, en la formación y evolución de las clases sociales. Entonces también había desarrollo desigual y combinado, primero en la economía y también en las clases sociales. Entonces, primero desarrollo desigual y combinado, porque en la economía, porque había una combinado entre las formas más modernas del capitalismo y las formas más atrasadas. Y desigual, bueno, porque era justamente desigual la gran fábrica al lado del artesano que trabaja a mano. Bueno, y también lo vamos a tener en la formación y en la evolución de las clases sociales. ¿Por qué? Porque había un segmento dominante, por eso es la voluntad de poder, y que tenía un alto desarrollo, un alto grado de desarrollo capitalista y donde se disputaba la hegemonía del poder. Esto me encanta. Entonces, lo que tenemos que decir es lo siguiente, que es un desarrollo desigual, ¿por qué? Porque había en las clases sociales, en su evolución y crecimiento, las clases sociales establecieron que había un grupo minoritario y dominante, que era el dueño de los medios de producción, y que tenían un desarrollo capitalista y había una gran puja, una gran lucha por la hegemonía del poder. Este, entonces, esto lo podemos apreciar, este desarrollo desigual y combinado, lo podemos apreciar en las colonias. ¿Por qué? Porque los terratenientes se hacen mineros y la burguesía comercial invierte en tierras y en minas. Entonces esto lo vamos a observar en las colonias. ¿Qué pasa en las colonias? Teníamos terratenientes. ¿Qué eran los terratenientes? Bueno, eran los antiguos encomenderos, o sea, los que venían que habían tenido el acceso a las tierras. ¿Y qué pasa? Estos veían que la institución estaba cayendo, que había pocos esclavos, que pocos indios. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a invertir en tierra y los terratenientes empiezan a devenir en mineros, hacendados y plantadores. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ahí se va como gestando esa clase social que es de terratenientes y burgueses. Y también se va gestando lo que es la burguesía comercial, que es el intermediario entre la mina y España, ¿no?
una burguesía comercial. ¿Qué pasa con esta burguesía comercial? Esta burguesía comercial se había enriquecido con el comercio, con el monopolio que contaban. Entonces se han enriquecido con el comercio y que empiezan a invertir en tierras y en minas. Bueno, relaciones de producción. Bueno, ¿cómo eran las relaciones de producción? Bueno, las relaciones de producción es una combinación entre formas esclavistas con... ¿Cómo eran las...? Por eso es combinado. Era una combinación entre formas esclavistas con formas serviles y con formas asalariadas. Esto es muy importante, por eso es combinado. ¿Por qué es combinado? Entonces, es combinado porque se trataba de en lo que es la mano de obra había una combinación entre la esclavitud, la servidumbre, entonces había una combinación entre la esclavitud, la servidumbre y los asalariados. El esclavismo en América Latina y en el Caribe fue distinto al esclavismo grecolatino. ¿Por qué? Porque se dio un despliegue del capitalismo mercantilista. O sea, ¿por qué? Porque en el mundo grecolatino no había capitalismo y en el mundo colonial sí. Entonces por eso es como que fue muy, pero muy distinto. Bueno, después, ¿cuáles eran los principales sectores económicos? Bueno, los principales sectores económicos eran la minería, el primer auge productivo fue en el siglo XVI, la hacienda, que estaban a partir del siglo XVII, pero estaban en torno a las mineras, y después tenemos las plantaciones, que eran en zonas así tropicales y eran en las islas, y después otras actividades, otros sectores productivos eran el textil y el obraje. Bueno, ahora vamos a pasar a Florescano. Florescano, acuérdate que habla de hacienda. Bueno, entonces Florescano habla de la formación de una estructura económica de la hacienda en la Nueva España. Ese es el título, formación de la estructura económica de la hacienda en Nueva España. Bueno, ahora sí que sería interesante, si lo encuentro, es manejarme con el programa. Porque ahí en el programa está la posta de lo que es. No sé, ¿a dónde está? Tengo un lío. Ay, Claudita. Bueno, ya lo vamos a encontrar. Entonces, acordate de Florescano y acordate de que Florescano habla de hacienda. Hacienda. Florescano es hacienda. Bueno, hacienda. ¿Qué es la hacienda? La hacienda es una forma de organización económica territorial. O sea, la hacienda es una forma de organización económico-territorial de la época colonial y era agrícola y ganadera, o sea, una forma de organización económica agrícola-ganadera. Transformación económica. Bueno, primero se produce lo que es la revolución agrícola en Mesoamérica. Porque, o sea, eso es como se va transformando. Primero se produce la revolución agrícola en Mesoamérica con la invención, o sea, con el, no sé si invención, descubrimiento, o sea, con el surgimiento de la agricultura. Y esa es la primera revolución, o sea, cuando surge la agricultura en Mesoamérica. Y la segunda revolución es cuando empiezan a descender los nativos o sea, primero hay digamos que hay un decrecimiento absoluto de la población nativa y también en esta segunda etapa podemos incluir lo que es la penetración por parte de los españoles de su cultura agrícola ganadera. Entonces empiezan a traer a tierras, a las colonias, empiezan a traer sus plantas y sus animales. Entonces es como que, y además, o sea, traen sus plantas y sus animales que prosperan en América gracias al buen clima. Bueno, los suelos americanos, esto es una parte importante, los suelos americanos son nichos de adaptabilidad. En los campos donde se cultivaba el maíz, el frijol, la calabaza, ¿qué pasó? Se pudieron adaptar en pocas épocas a producir trigo, cebada, legumbres y frutas europeas. O sea, donde se cultivaba el maíz pasamos a cultivar el trigo, donde se cultivaba el frijol pasamos a cultivar la cebada, donde se cultivaba la calabaza pasamos a cultivar legumbres y frutas, que antes en América esto no existía. Bueno,
También otra de las cuestiones, o sea, porque esto es parte de una segunda revolución agrícola en Mesoamérica. Bueno, otra también, otra cuestión es que los españoles trajeron nuevas técnicas de cultivo y explotación, que fueron introducidas por los españoles, que fue el arado, fue un nuevo sistema de riego, fueron la yunta de bueyes, se traen los bueyes y la yunta de bueyes, un nuevo sistema de arado, también diques y presas, o sea, presas y diques, o sea, sistema de riego, presa, dique, arado, yunta, listo. Entonces, ¿qué pasa? Gracias a los diques y a las represas, gracias a los diques y a las represas, las zonas que eran totalmente desérticas e improductivas se convierten en altamente productivas. Bueno, después tenemos otro caso que es la caña de azúcar y los ingenios de azucareros en el Caribe, en las zonas, en las islas, sobre todo en Nueva España. Y también lo tenemos en Veracruz y en el Valle de Cuernavaca. Bueno, la caña de azúcar genera lo que son los ingenios azucareros. ¿Y para qué fueron creados? Bueno, fueron creados para explotar el cristal de azúcar. Entonces, ¿qué pasa? Los ingenios azucareros, había muchas cosas, o sea, había ingenios azucareros, sistemas de riego, se necesitaba el riego, trapiches, que no sé lo que son, trapiches, casas de prensas, o sea, había prensas para el azúcar, calderas, viviendas para el personal. Solo algunos poderosos podían ser sus propietarios. Entonces, acá lo que tenemos que decir es lo siguiente, que los ingenios azucareros eran grandes estructuras, se encargaban de la explotación del cristal, o sea, se encargaban de explotar el cristal de azúcar, y para eso se necesitaba, por ejemplo, sistemas de riego, se necesitaban casas de prensas, se necesitaba viviendas para el personal, abastecimiento, eran grandes ciudades, y para eso se necesitaba muchísima inversión, y por eso no cualquiera podía ser el propietario de un ingenio azucarero. Bueno, en las tierras templadas se producía cacao, tabaco y también el índigo, el palo tinte y el añil, o sea, también se producía cacao, tabaco y todos materiales para teñir, para el tinte. Bueno, ganado y impacto ambiental. Bueno, se introducen gallinas que se multiplican de manera exponencial. Estas gallinas y también todo el ganado que fueron trayendo produjo un impacto, o sea, el ganado en sí, lo que tenés que decir que el ganado produjo un impacto ambiental. ¿Por qué? Porque no tenían enemigos naturales, por ejemplo los caballos, las vacas, etc. Y los soltaban en los campos, invadían los campos de cultivo, los pisaban, y entonces dejaban improductiva la zona de cultivo, ¿no? De los indios. Entonces, ¿qué pasa? Esta introducción del ganado es un impacto ambiental, tanto ambiental como también en la forma de vida, modifica la forma de vida de los indígenas. Bueno, después otra cuestión también que trae el ganado es que se establecen también nuevas técnicas, como por ejemplo las técnicas del marcado, o sea, como la yerra, y además, o sea, nuevas técnicas de marcado, de pastoreo. ¿Para qué eran las técnicas de marcado del ganado? Bueno, se marcaba el ganado con distintas señales, porque era para poder distribuirlos, porque uno iban para la reproducción y cría, otros era para su venta y otro era para el sacrificio. O sea, entonces se marcaban con distintas, o sea, se le hacía distintas marcas. O sea, entonces así de esa manera era mejor clasificarlos y distribuirlos. Uno iban para la reproducción, otros iban para la venta, otros para el sacrificio. Depende de qué tipo de ganado estamos hablando. ¿Qué es lo que se introdujo? Bueno, se introdujo de todo, se introdujo todo lo que tenemos ahora. Se introdujeron vacas, se introdujeron bueyes, se introdujeron caballos, se introdujeron cerdos, ovejas, corderos, burros, caballos,
burros, caballos, ovejas, corderos, bla, 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 son millones, vacas. Bueno, todo eso no estaba acá. Acá lo único que tenían eran llamas, vicuña, y bueno, todo este ganado, bueno, produjo verdaderamente un impacto ambiental. Bueno, este ganado ni bien se introdujo, empezó desde Nueva España. Y ni bien se introdujo, se fueron multiplicando de una manera exponencial. O sea, se fueron multiplicando, bueno, porque ya lo habíamos explicado, no tenían enemigos naturales. Entonces, ¿qué pasa? Como había mucho ganado, entonces permitió la introducción de técnicas de pastoreo y, y rodeo, o sea, técnicas de pastoreo y de rodeo. Bueno, ¿qué es esta técnica? O sea, nuevas técnicas de pastoreo y de rodeo. ¿Cuál es la técnica de rodeo? Es una nueva técnica de yerra y selección, que es lo que habíamos dicho antes, de animales. Y la técnica de pastoreo era la utilización común de pastos, montes y baldíos. Ahora entendí. Bueno, las nuevas técnicas de pastoreo significan que se hacía una utilización común de pastos, de terrenos baldíos, de montes para el pastoreo. Bueno, entonces ahí es donde puede haber venido entonces la asociación, la sociedad rural, porque ¿qué pasa? Los ganaderos se fueron agrupando para ponerse de acuerdo, se agruparon, o sea, se reunieron para ponerse de acuerdo sobre reglas de pastoreo y de tránsito. Bien, entonces también ahí es donde se creó la figura del vaquero, que es el hombre a caballo. ¿En qué consistía esta técnica de rodeo? Consistía en acorralar al animal, acorralar anualmente a las crías para marcarlas y seleccionarlas, los animales para la venta de los que debían ser sacrificados y también de los que se destinaban a la reproducción. Bueno, entonces vamos a hacer un repaso de esto porque es interesante. Bueno, se introdujo ganado, este ganado se multiplicó y como se multiplicó, entonces se empezaron a establecer nuevas técnicas, tanto de pastoreo como de rodeo. Las técnicas de pastoreo, bueno, se establecieron reglas para pastar en los pastos públicos, baldíos, montes y para el tránsito. Esas reglas se pusieron de acuerdo los ganaderos y ahí es, bueno, ahí donde puede ser uno de los orígenes de la sociedad, de la sociedad agrícola, eh, bueno, de la sociedad rural. Bueno, después también decimos que las nuevas técnicas de rodeo, que era para la yerra y selección, que consistía en lo siguiente: se acorralaban a los animales y se los marcaba por la yerra con distintas marcas. ¿Por qué? Porque era de acuerdo al destino que tenían que llevar. Por ejemplo, algunos iban para la venta, otros para la reproducción y otros para el sacrificio. Sacrifice. Bueno, después el sistema de transporte. Bueno, con respecto al sistema de transporte, estamos hablando todo de Hacienda. Con respecto al sistema de transporte también implicó una revolución. ¿Por qué? Porque se empezaron a utilizar las mulas, los bueyes, los caballos. Los bueyes, caballos y mulas. Los bueyes para transportar mercadería muy pesada, los caballos para los carruajes y las mulas para las cargas. Entonces, ¿qué pasa? Gracias a la introducción del transporte se fueron acortando lo que son las distancias y este transporte facilitó el transporte de mercaderías, de pasajeros y de productos. Productos y mercadería lo mismo. Entonces, gracias al transporte, gracias a la introducción de bueyes, caballos y mulas, se facilitó o sea, se acortan las distancias y se facilita el transporte, de mercaderías, de productos y de pasajeros. O sea, fue más fácil. Entonces, y por otro lado también empieza como a nacer o lo que sea el comercio de exportación. ¿Qué se empieza a exportar? Se empieza a exportar ovejas, lana, tejidos, la vaca, la carne y el cuero. O sea, digamos que todo lo que sea hacienda, animales, sobre todo ganado, también moviliza lo que es el comercio de exportación, porque tenemos las ovejas donde se podía exportar la lana y los tejidos.
Con respecto a la vaca se podía exportar la carne y el cuero. Muy bien, listo. Vamos a seguir con Florescano y en este caso hay otro título que se llama Distribución de las tierras. Bueno, tenemos el sistema de peonías, que eran los peones de campo, ¿no? ¿Qué pasaba con este sistema? Bueno, es un sistema de reparto de terreno que había sido impuesto por Cortés para todos los soldados que de a pie habían participado en la conquista. O sea que fíjate vos que las peonías entonces el sistema de peonías fue instaurado por Cortés. ¿Para qué? Para el reparto de tierras para todos aquellos soldados de a pie que habían participado en la conquista. Después tenemos las caballerías. También era un reparto de terreno, pero para los soldados a caballo, para la guarda y conservación de la tierra. Bien, fíjate vos la diferencia. Entonces, la palabra peonía viene de Cortés y la palabra caballería también. A los peones eran a los que se le daban, es como el tablero de ajedrez. A los peones se le daba tierras y eran los soldados de a pie. Y las caballerías también se le daba tierra y eran los soldados a caballo. Y evidentemente que era otra categoría y se le daba más tierra. Bueno, y esto, la finalidad era para la guardia y conservación de tierras. Los cabildos también así se distribuían. Los cabildos también concedían tierras a todos los que se quisieran asentar de manera permanente. Bueno, entonces, fueron modelos fundacionales, se les concedía tierra, pero que a las personas que se querían instalar permanentemente. ¿Cómo fue el modelo de fundación? Se fueron fundando, el modelo de fundación funciona así, se fueron fundando nuevos pueblos, a los que los pueblos se fueron fundando, y se fundaban y se les daban gran cantidad de terrenos para cultivo y pastoreo. Así es como se fundó, entonces terreno y pastoreo, así es como se fundó en 1531 el pueblo de Los Ángeles, que era un pueblo, evidentemente, fueron los primeros agricultores, que ellos mismos se asentaron en la tierra, ellos mismos araban la tierra sin indios encomenderos, o sea que en Los Ángeles no había no había encomienda. Bueno, después tenemos, hacia 1573, tenemos las nuevas leyes de asentamiento. Y estas nuevas leyes de asentamiento establecían que la tierra no se podía enajenar en 10 años. Después, entre el siglo XVI y XVII hubo ocupaciones ilegales de la tierra. Entonces, en el siglo XVII se empieza a regular estas ocupaciones. Entonces, empieza lo que es un sistema de pago al fisco que se llama sistema de composición. Este sistema de composición es que había que se empezaron a establecer los títulos de propiedad y justamente le convenía al Estado porque había que pagar un impuesto, un tributo por la posesión de la tierra. ¿Cómo se distribuía la tierra? Bueno, la tierra se distribuía por hectáreas. La más grande, y eran porciones de hectáreas, la más grande llegó a ser de 43 hectáreas. Como los indios, entonces como los indios iban desapareciendo, entonces esas tierras entraban en esta distribución. Y también, dentro de las tierras también existían las reducciones, que son terrenos que se le fueron dando a los indios. Entonces, peonías y caballerías son tierras que se le daban a los soldados a pie o a los soldados a caballo. Punto. Los cabildos también distribuían tierras a todos los que se quisieran ir a sentar al lugar. Los modelos de fundación, se concedía amplia cantidad de tierras, amplia cantidad de terrenos para ganado y pastoreo a todo aquel que se quisiera sentar. Por ejemplo, tenemos el primer pueblo, uno de los primeros pueblos, el pueblo de Los Ángeles, en 1531 fue fundado por agricultores que araron ellos mismos la tierra y no tenían encomienda, no había encomienda. Después se fueron dictando leyes de asentamiento, tenemos la nueva ley de asentamientos de 1573, donde se establecía que la tierra no se podía enajenar por 10 años. Bueno, ¿qué pasa? En estos siglos, entre el 16 y el 17, se fueron dando ocupaciones ilegales. Entonces salieron las leyes de composición, que esta ley de composición le otorgaban títulos a esas ocupaciones y también pago al fisco con esos títulos que le daban
el título era la excusa para poder pagar al fisco. Bueno, después las tierras, también el sistema, hubo tierras que se empezaron a distribuir porque los indios iban muriendo, entonces iban dejando tierras que no las ocupaba nadie, entonces ¿qué pasa? Los cabildos se ocupaban de redistribuir esas tierras. Y también se crearon las reducciones, donde fueron tierras que se les cedieron a los indios para que las ocupen y para que continúen con sus costumbres ancestrales. Bueno, ahora vamos al mercado y el funcionamiento económico de la hacienda, que también es de Florescano. Bueno, vamos a volver con la misma grabación. El mercado y el funcionamiento económico de la hacienda. Bueno, decimos que la hacienda tiene un contexto de surgimiento. ¿Para qué se creó la hacienda? Para satisfacer las necesidades de los mercados urbanos y de los mineros. O sea, para eso fue la hacienda. Digamos que fue por una motivación de necesidad. Bueno, en la Ciudad de México había haciendas, tanto ganaderas como haciendas mixtas, o sea, agrícola-ganaderas. ¿Por qué? La Ciudad de México, bueno, fue un gran mercado y era una población que estaba en aumento. Entonces, lo que se crea en la Ciudad de México es una red comercial. Que servía justamente esta red comercial interna para suministrar a la ciudad. ¿Y de qué se la suministraba? Bueno, de trigo, de maíz, de mandioca, de frijoles, de ganado, de gallinas, de aves, de ovejas, también de azúcar, cacao, algodón y también de frutas tropicales. O sea, era porque era una población que estaba en aumento y había que alimentarla. Bueno, los siglos XVI, XVII y XVIII, entonces en estos 3 siglos, desde el XVI al XVIII, tuvo un gran auge y un gran desarrollo la hacienda. ¿Por qué? Había 2 ejes fundamentales. Por un lado, la demanda de las grandes ciudades. La Ciudad de México era cada vez más grande y necesitaba alimentarse y mantenerse. Entonces, por eso se necesitó que se instalaran distintas haciendas. Y también la demanda minera. ¿Por qué? Porque la minería requería abastecer a los empleados, a la gente que trabajaba en las minas, a los trabajadores, así como también a las ciudades que se fueron generando alrededor, en torno a la mina, así como también los complejos mineros, bueno, necesitaban alimentarse, también necesitaban animales para mover las machacadoras. Por eso se fueron creando haciendas agrícolas ganaderas en las cercanías, o sea, en un principio fueron las cercanías de las ciudades mineras. ¿Y a qué estaban destinadas? Estaban destinadas al mercado minero que movía todo eso. Pero, ¿qué pasaba con la hacienda? La hacienda tenía los problemas que tiene hoy el campo, la sequía, las plagas, el granizo, y después también otra de las cuestiones eran los propios indios, que también tenían problemas bastante serios porque eran pequeños productores y la hacienda era una hacienda de producción extensiva y ellos eran pequeños productores, le habían destruido su sistema, no tenían gente y además las semillas que usaban eran de poca calidad, o sea, de baja calidad y tenían pocas tierras. Además también otra de las cosas es que como lo fueron corriendo de sus tierras no tenían ni un buen sistema de regadío ni tampoco tenían abono. Entonces, ¿qué pasa? Se da todo esto, o sea, son todos motivos económicos, se dan todo esto, los indios entran en quiebra y todo el mismo sistema va volcando de que tengan que vender sus tierras a bajo costo, convertirse en trabajadores y que los terratenientes cada vez sean más tendiendo al latifundio. Los grandes hacendados tenían un sistema de almacenaje. Entonces, como almacenaban las mercaderías, también podían llegar a especular con los precios. También, bueno, lo que se producía era la diversificación de cultivos. Ahora vamos a ir de Florescano, el último punto, que habla del crédito. Entonces dice que para que la hacienda sea una buena inversión, había que tener muchas tierras, o sea que la hacienda se basaba en la base del latifundio, de los latifundistas. El mayor problema que se enfrentaron los futuros inversores en las haciendas era la falta de dinero en efectivo.
Entonces, ¿por qué? Porque la hacienda para poder crearla, bueno, hacía falta tierras, pero también hacía falta poder desarrollarla, poder mantenerla, poder comprar semillas, cultivos, abastecimientos, pagarle a los jornaleros, era bastante complicado. Bueno, entonces hasta entre el siglo XVI y XVII no había crédito. Entonces, ¿qué pasa? Los hacendados, para obtener créditos para su, o sea, no había banco, no había créditos oficiales. Entonces, los hacendados, para poder conseguir créditos para invertir en sus haciendas, recurrían a otros propietarios que lo avalaran, o recurrían a mineros, recurrían a la iglesia, o recurrían a funcionarios públicos. O sea, recurrían a lo que tenían, a lo que conocían, a otros propietarios que podían ser amigos, podían recurrir a mineros que tenían plata, que tenían inversiones, podían recurrir a la iglesia, que también era poderosa, o podían recurrir a funcionarios públicos. Bueno, entonces el hacendado era avalado por alguien solvente, o sea que se usaba el aval, o ponía su propiedad en aval que era hipotecada. Entonces, ¿cómo hacía? ¿Cómo era el crédito en esa época? Por ejemplo, iban a otro propietario o a un minero que me prestara el dinero suficiente para poder desarrollar mi hacienda. Bueno, a ver, acá lo que... Bueno, entonces para ir con el sistema. Bueno, entonces acá lo que hacía era tomaba el crédito, por eso se llama tomador, y lo avalaba con otra persona que fuera solvente o con su propia hacienda. Y esta era hipotecada. Eh, la base, o sea, la agricultura, las inversiones, la minería y el comercio fueron en base a créditos, pero los créditos funcionaban así, hipotecando, no había bancos y funcionaban con personas privadas, por ejemplo, que eso era el avio y los aviadores. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Digamos que la clase que más se enriqueció en esta época fueron los comerciantes. Fueron teniendo un gran poder, eran los más poderosos y eran los que conformaban la oligarquía, porque los comerciantes eran los que tenían el dinero, que eran los aviadores y tomador, y eran los que a su vez prestaban dinero, daban crédito. Entonces, bueno, como prestaban dinero y daban crédito, también esto, que eran los poderosos, les permitía comprar los cargos públicos y llegar al dominio de las instituciones. Todos los sectores, tanto minero como agrícola, dependían de ellos porque dependían del crédito. Entonces, ¿qué pasa? Eran los que se quedaban con los mayores excedentes de la minería. Entonces, el crédito era la base del sistema colonial y estaba ejercido por los comerciantes oligárquicos que eran los que compraban los cargos públicos porque tenían el poder de tomar y dar esos créditos, etc. Bueno, ahora vamos a volver sobre lo que son las instituciones españolas en América y también en España, o sea, las instituciones, o sea, que están relacionadas con las Indias, pero bueno, esto sería como una repetición de lo que ya venimos viendo. Bueno, acá hay un título que se agregan cosas que se llama organismos metropolitanos. Y tenemos la Casa de Contratación de Indias. Bueno, la Casa de Contratación de Indias fue creada en el año 1503. ¿A través de quién? De la corona castellana. ¿Qué es lo que hacía? ¿Cuál era su fin? Era el fin de controlar el comercio, o sea, controlar el tráfico de ultramar. O sea, todos los barcos que entraban y salían de Sevilla, del puerto de Sevilla, porque la Casa de Contratación estaba ahí porque era un puerto castellano, estaban controlados por ellos porque el fin era controlar el monopolio. El tráfico, entonces la emigración, sobre todo la emigración, la gente que salía de la península, bueno, y estaba controlado también lo que es el comercio de ultramar. La Casa de Contratación fue una imitación del modelo lusitano. ¿Cuáles eran los objetivos? Bueno, el objetivo era organizar y controlar el tráfico marino. O sea, organizar y controlar el tráfico marino porque estaba en el medio. Después también una cosa muy importante era recaudar impuestos para la corona sobre el transporte. Claro, eran los impuestos que se recaudaba para la corona sobre el transporte, tanto de mercaderías como de pasajeros.
Y también otra de las cuestiones es que tenía jurisdicción civil, comercial y tenía jurisdicción civil, comercial y criminal, civil y comercial en alta mar, civil y criminal en alta mar, comercial ahí para los problemas que se podían suscitar entre los comerciantes. ¿Y cuál era otro motivo? Bueno, por otro lado, también en la casa de contratación también se establecieron el desarrollo, ¿no?, de la cartografía, se estableció una escuela de navegación y bueno, también con los fines de exploración en el Nuevo Mundo. Bueno, entonces otra de las cuestiones, bueno, era la de vigilar y controlar el movimiento migratorio desde España hacia América. Y lo mismo vive repitiendo, controlar el tráfico de pasajeros que iban a América. En este caso, bueno, fue uno de los únicos ¿cómo se llama?, que también se ocuparon al controlar el tráfico de pasajeros y la inmigración. Entonces, bueno, de los archivos de la casa de contratación podemos como buscar fuentes para poder desarrollar lo que es la historia, ¿no? Bueno, Consejos de las Indias. Bueno, el Consejo de las Indias fue creado en 1523 y fue a través de representantes de las Indias que formaban parte del Consejo de Castilla. O sea, primero existió el Consejo de Castilla y había funcionarios que se encargaban de los asuntos de las Indias. Entonces se independizan del Consejo de Castilla y crean el Consejo de Indias. ¿Cuál era su competencia? Bueno, la competencia era legislar y gobernar América, salvo en caso de guerra y de hacienda. Para la guerra existía la Junta de Guerra de Indias y para la hacienda existía la Junta de Hacienda de las Indias. ¿Cuál era su principal tarea? La tarea legislativa. En cuanto a la tarea legislativa, ¿qué legislaron? Bueno, legislaban provisiones, cédulas reales cédulas y autos. Las provisiones eran ordenanzas de tipo general, como por ejemplo las leyes nuevas de 1552. La cédula real era una cédula que estaba encabezada por el nombre, el rey, su señoría el rey, ordena, impone, dirige a fulanito de tal y estaba firmado el rey. Pero bueno, eran dictados justamente por estaba dictado por el Consejo de Indias, que tenían una delegación para los asuntos de Indias, pero estaban encargados del órgano central de gobierno. Después, o sea, tenían una tarea legislativa, ¿no? ¿Y qué es lo que hicieron? Eran un conjunto de jurisconsultos. Bueno, estos jurisconsultos lo que hicieron fue adaptar las leyes castellanas a la realidad de las Indias, al Nuevo Mundo. Entonces, ¿qué pasa? Se adaptaron las leyes que estaban se adaptaron las leyes castellanas al Nuevo Mundo, como también se dictaron nuevas leyes ad hoc para el caso concreto. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que era toda la parte jurídica, ¿no? Porque también se estableció un nuevo cuerpo legislativo específico para las Indias, como esas leyes nuevas que habíamos hablado. Después otra de las funciones que tuvo el Consejo de Indias fue que creó el cargo de cronista de Indias, que eran los que tenían los encargados de relatar. Las leyes de Indias, gran parte de las leyes que dictó el Consejo de Indias fue para proteger a los indígenas. Por ejemplo, en 1515 tenemos las leyes de Burgos, después tenemos ordenanzas sobre el tratamiento de los indios y en 1542, que son las más importantes, tenemos las leyes nuevas. Para hacerlas cumplir, dentro de lo que son estas leyes nuevas, para hacerlas cumplir se creó una nueva figura administrativa que es el protector de indios. Uno de esos protectores de indios fue Fray Bartolomé de las Casas. En el siglo XVIII, a través de las reformas borbónicas de la administración, Felipe V, el primer rey de la Casa Borbón,
el Consejo de India pasó a ser, de ser el órgano de gobierno, pasó a ser un órgano meramente consultivo y pasó a depender de la Secretaría de Estado y del despacho de Marina e Indias. Entonces pasó a depender de la Secretaría de Estado, o sea, pasó a ser un órgano meramente administrativo dependiente de la Secretaría de Estado. Eh, Durante las guerras de las independencias se suspendió varias veces el Consejo de India y se volvió a restablecer hasta que en 1834 desapareció, se suspendió definitivamente. Bueno, entonces, ¿qué sacamos en limpio de acá? Bueno, sacamos en limpio que fue una que primero existió el Consejo de Castilla y que ciertos miembros que se encargaban de los asuntos de India se independizaron de ese consejo y crearon el Consejo de Indias en 1523. Después también decimos, bueno, ¿y hasta cuándo duró? Hasta 1834, que fue su suspensión definitiva. ¿Cuál era la competencia? Era el gobierno de Indias. Tenían competencias legislativas, tenían competencias administrativas, dentro de lo que es Indias, pero también tenían competencias judiciales, porque eran la última instancia donde y también enviaban oidores, también se hacía el juicio de residencia, tenían muchas cuestiones. Bueno, pero la tarea más importante que llevaban a cabo eran las tareas legislativas. Entonces, lo primero que hizo fue adaptar leyes castellanas a la realidad del Nuevo Mundo. Luego también dictó leyes ad hoc, nuevas leyes para las Indias, como también un nuevo cuerpo legislativo que sirviera de aplicación exclusiva en las Indias. Una de las cosas que también para la política y también, bueno, estableció todo un cuerpo legislativo para la política indiana. Bueno, gran parte de su legislación, de sus providencias, gran parte de su legislación, de sus ordenanzas han sido para proteger a los indios. Por ejemplo, tenemos las leyes de Burgos, tenemos las ordenanzas para el tratamiento de los indios. Leyes de Burgos, ordenanzas para el buen tratamiento de los indios y las leyes nuevas, donde también crearon la figura del cronista de Indias y también crearon la figura del protector de los indios, que fue Fray Bartolomé de las Casas. Bueno, con las reformas borbónicas, el Consejo de Indias pasa a ser un órgano meramente consultivo, dependiente de la Secretaría de Estado y del despacho de Marina e Indias. O sea que fueron nuevos organismos que han sido creados. Durante las guerras de la independencia, durante las dispersas guerras de independencia, se suspendió varias veces y luego en 1834 se produce lo que es la supresión definitiva. Bueno, ahora vamos a seguir grabando sobre la gobernación. ¿Cuáles eran las competencias? Bueno, tenía amplias competencias el gobernador, tenía competencias ejecutivas, legislativas y judiciales. Entonces, ¿y de quién dependían? Bueno, ahí tenemos la estructura. Dependían a nivel judicial, dependían de la audiencia. Y a nivel administrativo dependían de los virreinatos. El gobernador también podía llegar a ser un capitán general. ¿Por qué? Porque eso dependía de los sitios donde había sitios conflictivos, como por ejemplo la Capitanía de Chile, que era porque había una lucha con los araucanos y con los mapuches. Entonces, bueno, ahí habían establecido esa Capitanía de Chile y ponían como capitán a un jefe militar. Después también el gobernador podía ser ayudado por un teniente gobernador. ¿De qué se trataba este teniente gobernador? Bueno, el teniente gobernador era un asesor letrado, era un asesor letrado que tenía el gobernador por si no conocía las leyes. Este asesor letrado era nombrado por el mismo gobernador. Los primeros gobernadores de provincia fueron los adelantados, que fueron los conquistadores. El cargo, entonces los primeros gobernadores era un cargo que daba prestigio. Los primeros gobernadores de provincias fueron los adelantados, los conquistadores. Era un cargo que estaba incluido dentro de la capitulación que se firmaba para poder realizar la expedición. Entonces la capitulación. Pero ¿qué pasa?
fallecido el primer gobernador, o sea, porque era un título vitalicio, fallecido el primer gobernador, ya empezó el rey a nombrar gobernadores en un cargo que duraba de 3 a 8 años. ¿Qué pasa? ¿Qué era considerado? Bueno, era considerado la máxima autoridad administrativa y judicial de la región. También tenía el control militar a través de lo que es la Capitanía General. Estas Capitanías General, como lo habíamos explicado antes, estaban a cargo de militares profesionales y se asentaban capitanías generales, como por ejemplo la de Nueva Granada, y la de Lima, creo, la de Nueva Granada, la de Chile. Bueno, se establecían en lugares donde eran conflictivos. Bueno, ¿quiénes eran los primeros gobernadores? Los primeros gobernadores fueron los adelantados y también los capitanes generales, que acordate que eran jefes militares. Estos títulos, como lo habíamos dicho antes, les eran otorgados a través de las capitulaciones. ¿Y qué es lo que atribuía el título? Exploración, descubrimiento y conquista. O sea, tenían en el título ser gobernadores, poder explorar, descubrir y conquistar determinados territorios. ¿Y cuáles eran sus facultades? Esto es lo más importante de los gobernadores. Sus facultades eran otorgar encomiendas. Primero repartir, o sea, los primeros adelantados que eran gobernadores podían repartir tierras y otorgar encomiendas de indios. También tenían facultades legislativas y facultades judiciales. Legislativas podían dictar ordenanzas, pero no tenían que ir en contra de lo que decía el rey o con lo que decían las audiencias. Y tenían jurisdicción civil y criminal. Digamos que tenían la suma del poder y sus atribuciones eran parecidas a las del virrey, porque tenían poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Bien. Ahora, como habíamos dicho antes, todo esto es antes de las reformas borbónicas. Entonces decimos que el título, o sea, los primeros gobernadores fueron los adelantados, los conquistadores. Pero después de muertos estos primeros gobernadores, era el rey el que los nombraba y era obviamente, entre gente de la nobleza, de la alta nobleza. ¿Cómo era su jerarquía? Estaban por debajo, o sea, jerárquicamente respondían al virrey, estaban por debajo del virrey. Y tenían la atribución, esto es una cuestión importante que después se introduce en las reformas borbónicas, tenían la atribución de dirigirse directamente al rey si había algún problema con el virrey, o sea, o había algún tipo de conflicto de intereses. Bueno, luego de las reformas borbónicas, que fueron en el siglo XVIII, luego de las reformas borbónicas los gobernadores quedan subordinados directamente al virrey y ya no pueden tener la iniciativa del recurso directo al rey. Entonces, esta gobernación que antes había tenido tanto poder, casi el mismo poder que el virrey, terminan transformándose en secciones administrativas con poco poder y en territorios más restringidos. Y también otra de las reformas que introducen los Borbones es que estos virreyes, estos gobernadores, pueden ser nombrados directamente por el virrey, o sea, no pasaban por el rey. Bueno, después el cargo de capitán general. Tenía la misma suerte, le pasó lo mismo al cargo de capitán general que al cargo de gobernador a través de las reformas borbónicas. Este cargo también, o sea, porque era capitán general y gobernador, estaba a cargo del adelantado, era del adelantado, pero después de muerto era nombrado por el rey y después fue nombrado por el virrey. ¿A quién se los daban luego? O sea, después de la práctica, bueno, se los terminaban dando a militares experimentados en aquellas zonas que eran peligrosas, o sea, ya sea por indios guerreros como también en zonas de corsarios, de piratas, en las costas. El cargo de presidente de la audiencia estaba a cargo del regidor, que el regidor era generalmente ejercido por el virrey. El cargo de intendente. A partir del siglo XVIII se crea a través de las reformas borbónicas lo que es el cargo de intendente, que es un cargo que sustituye, el intendente viene a sustituir a los gobernadores y a los corregidores para el control del cabildo.
Entonces, el cargo de intendente es el nuevo nombre que tiene el gobernador y el corregidor de los cabildos. Y es un cargo que está directamente, que es para controlar el cabildo. ¿Cuáles eran sus facultades? Gobernar, también tenían asuntos militares y tenían justicia y hacienda, gobierno, economía, que es hacienda, gobierno, economía, asuntos militares, y también tenían justicia, tenían la atribución de repartir justicia. Bueno, después tenemos el cargo de oidor. Los oidores eran los que estaban en lo que es las audiencias, era un funcionario de la audiencia, eran nombrados por el rey. ¿Y qué es lo que tenían que hacer? Tenían que recorrer la provincia para controlar la realización de un buen gobierno, y eran asesores de los virreyes, o sea, tenían un montón de cosas. Aparte de repartir justicia, también tenían que ser un órgano de contralor, tenían que recorrer la provincia, tenían que recorrer toda la provincia donde estaba su audiencia, para informar y para controlar, o sea, para vigilar los intereses de la corona. Además también eran un órgano consultivo y de asesoramiento del virrey, eran nombrados por el rey y eran un funcionario de la audiencia. Después, ¿quién era el corregidor? Bueno, el corregidor era el representante de la autoridad del rey en los cabildos. Era el que presidía el cabildo y era también el encargado de administrar justicia en las ciudades chicas. O sea, los corregidores eran personas que estaban ubicadas en los cabildos. No podían ser vecinos de la ciudad ni tener tierras ahí. Estaban colocados por el rey como un representante del rey en los cabildos. O sea que los cabildos, acordate que tenían elección por los vecinos del lugar. Bueno, y se encargaba de la administración de justicia. Y después tenemos otro cargo específico, que es el de los corregidores de indios. Bueno, el corregidor de indios era una autoridad, que era también el protector de los indios, el cronista de las indias y el corregidor de indios. Era una autoridad que estaba nombrada para las poblaciones indígenas, y se encargaba de administrar justicia. Y también servía como contralor y como policía laboral, como control laboral y como policía. Bueno, ahora vamos a grabar lo que se refiere a los virreinatos. Los virreinatos era la cima de la organización política y jurídica de América. O sea, el virrey era el alter ego del rey, o sea que estaba en la cima. Digamos que todas las demás instituciones administrativas debían responderle al rey, al virrey. Bueno, ¿quiénes eran los virreyes? Los virreyes eran los representantes del monarca, eran los representantes, ¿sí?, del monarca. Bueno, ¿y a dónde funcionaba? Bueno, funcionaba en los reinos, porque las colonias no eran colonias, no eran consideradas colonias, sino que eran considerados reinos. Entonces, el virrey ejercía su poder fuera de los límites de España. Bueno, ¿y cuándo gobernaba el virrey? Gobernaba en ausencia del rey. Era considerado el alter ego porque era considerado el otro yo del rey. Después también una cosa muy importante, que era un cargo de carácter transitorio, duraba un tiempo. Por ejemplo, había sido utilizado por la corona de Aragón para aquellas conquistas que se realizaban fuera de la península. O sea que el virreinato fue una institución que se trasplantó también a las colonias, a América. Bueno, en 1535 recién se crea el primer verdadero virreinato, que es el virreinato de Nueva España, y el cargo de virrey fue a cargo de Alberto de Mendoza, que fue un noble castellano, solamente se le daba a los nobles castellanos, era un cargo que implicaba una alta dignidad, porque era ser el rey en las nuevas tierras. Bueno,
El antecedente directo lo vamos a encontrar en las capitulaciones de Santa Fe de 1492, donde se le concede el título de virrey a Colón de las tierras descubiertas y a descubrir. ¿Cuánto duraba el mandato? El mandato duraba entre 3 a 6 años, pero era renovable. Sus atribuciones, las atribuciones del virrey eran muy amplias, pero a su vez también estaban controladas. ¿Por qué? Porque tenían que responder a las instrucciones del Consejo de Indias. Además también tenían que rendir cuentas por el juicio de residencia y, y no tenían iniciativa propia. Después también teníamos que decir de que los conflictos de competencias, bueno, después esto generó, no tenían iniciativa propia y bueno, y como se le atribuían las mismas funciones al virrey que a los gobernadores y a los cabildantes, entonces ¿qué pasa? Es como que se empezaron a producir un montón de conflictos de competencia. Estos conflictos de competencia eran resueltos por las audiencias, porque sobre todo con los gobernadores y con los capitanes generales. Bueno, después los virreyes tendrían que rendir cuentas en el juicio de residencia al final de su mandato, que lo tenían que hacer ante, se encargaba el Consejo de Indias, y el Consejo de Indias evaluaban, primero oían, además también eran los que enviaban a un representante, a un funcionario, que era un oidor también, lo enviaban a recorrer, que podía ser, estos oidores podían tener unas funciones generales de recorrer las provincias para informar y controlar el órgano de control, sino funciones específicas que era ir al lugar donde estaban desempeñándose, por ejemplo los virreyes, era para los altos funcionarios, o ir a las quejas de las partes en el lugar y después dictaminar. Entonces decía si aprobaban su gestión o si la desaprobaban. Si aprobaban su gestión era posible que tuvieran un ascenso, pero si era desaprobada esa gestión, era posible que su carrera, la carrera de esta persona, la carrera política de esa persona, llegara a su fin. Eso, ¿quiénes lo hacían? ¿Quiénes ejercían ese cargo? Los visitadores, no oidores, eran los visitadores. Era un funcionario, por eso era controlado. El visitador era un funcionario que controlaba al virrey. El visitador era nombrado por el rey e informaba al rey de los abusos cometidos por las autoridades en el lugar. Y el visitador también, o sea, tenía amplios poderes porque estaba por encima, porque venía a controlarlo, era como un auditor. Y podía también proponer mejoras para poder mejorar todo eso, ¿no? ¿Cuál era la obligación? Las obligaciones de los virreyes era llevar a cabo rendirle una de las obligaciones más importantes, rendir cuentas al rey y ser representante del rey en las nuevas tierras, fuera de los límites de la corona, ¿no? También estaba relacionado con todos los asuntos importantes de gobierno y también eran patronos tenían el patronato de la iglesia en las nuevas tierras. Bueno, ahora vamos a lo que es organización política de la colonia. Bueno, entonces esto está hablando de lo que era la organización del Estado, la monarquía hispánica bajo las leyes de los reyes católicos, o sea, bajo los reyes católicos. Bueno, desde 1469 hasta 1516 fue el reinado de los reyes católicos. Y este reinado de los reyes católicos son los que marcan un límite entre la Edad Media y la Edad Moderna. Significó la unión la unión política por matrimonio de Castilla y Aragón. Marcó el fin, o sea, la reconquista, ¿no? La conclusión de la reconquista y el descubrimiento de América. Esos son los dos hechos. Entonces, culminación de la reconquista, unión de los dos reinos, culminación de la reconquista y conquista de América. Ahora tenemos cuáles eran los órganos de poder españoles. Bueno, teníamos primero como núcleo la familia, luego teníamos el municipio. El municipio era la base territorial y estaba dominado, o sea, era controlado por la nobleza. Después teníamos el corregidor. El corregidor era como una especie de gobernador civil que tenía mayores poderes. Y también este cargo era ejercido por la baja nobleza, por la baja y media nobleza. Entonces,
Estos eran los corregidores, o sea, el municipio, entonces el municipio era la base territorial y estaba dominado por la nobleza. El corregidor era una especie como de gobernador y también el cargo era ejercido por la nobleza. Después teníamos los señoríos, o sea, porque también era parte del feudalismo, que eran tanto territoriales como señoriales, con ciertos cargos, ciertos poderes, ciertos beneficios, ciertas cargas. Eh, que se trataba el señorío, claro, porque por ejemplo podría ser un cortesano. Bueno, el señorío se trataba de una delegación del poder real a cargo de un particular. Bueno, después el rey. El rey era el monarca absoluto, porque eran monarquías absolutas. Y solo estaba obligado por normas morales o normas divinas. O sea, no había nada por encima, solo, salvo Dios, no había nada por encima del rey. Bueno, las cortes. ¿Qué hacían las cortes? Las cortes, o sea, representaban y colaboraban con el rey. Y también las cortes lo que tomaban era el juramento de fueros a los reyes. Y también otra de las cosas que hacían las cortes es votar los impuestos extraordinarios. Bueno, después tenemos, entonces, ¿qué teníamos? El rey, tenemos primero tenemos el rey, después tenemos las cortes, que eran consejeros del rey y además eran los que le tomaban los fueros y votaban impuestos extraordinarios. Después tenemos los consejeros, bueno, eran asambleas, los consejos. Se trataba de asambleas consultivas, sí. Se cargaban de asuntos específicos, más que nada como regionales, por ejemplo, asuntos de Estado, tenemos el Consejo de Castilla, tenemos el Consejo de Indias, tenemos el Consejo de Hacienda, o sea, eran distintos consejos. Los consejos entonces se encargaban, estaban compuestos por jurisconsultos y los consejos se encargaban de asuntos específicos, como por ejemplo Hacienda. Y después, otra de la organización monárquica hispana, tenemos el papel fundamental que llevó a cabo la Iglesia. Bueno, que la Iglesia se confrontó en muchas oportunidades con el poder monárquico. Porque justamente era sobre el control de los dominios. ¿Qué pasa? Porque el tema de las bulas, las inmunidades, el patronato de las iglesias, bueno, entonces, por ejemplo, se empiezan a ceder ciertas atribuciones de la iglesia hacia el poder, hacia el poder secular, como por ejemplo los patronatos, que son ciertas atribuciones que tienen los reyes por sobre las iglesias, que son la de nombrar obispos, la de nombrar gente de su confianza. Y era el derecho que tenía, por ejemplo, ese patronato, que era el derecho que tenía la corona, de presentar a postulantes a obispos en las nuevas tierras, ¿no? en el nuevo mundo. Bueno, después también tenemos a las audiencias, que, bueno, como habíamos dicho antes, funcionaban tanto como primera instancia, que eran a través, las audiencias funcionaban como primera instancia cuando eran recursos de fuerza, que era cuando se veían implicados los intereses de la corona, como también de segunda instancia con, por ejemplo, cuando se organizaba un juicio con un gobernador, o dentro de un cabildo, entonces funcionaban como segunda instancia. Después también funcionaban como tribunal de apelación del tribunal eclesiástico por los abusos cometidos por los eclesiásticos, por los curas, así también como el reparto de tierras para la iglesia, así también como el diezmo, o sea que la iglesia, digamos que en el Nuevo Mundo perdió bastante su poder. También juzgaban en delitos cometidos por los eclesiásticos. Bueno, había muchas confrontaciones entre la Iglesia y los estados, específicamente por cuestiones jurisdiccionales, económicas y políticas. Bueno, ahora vamos a etapas de desarrollo político de Hispanoamérica. Bueno, esto es cómo se fueron creando entre el siglo XVI y el siglo XVII los virreinatos.
Bueno, tenemos en el año 1535, a cargo de Carlos V, se crea el Virreinato de Nueva España, que es en México. Y el primer virrey, con amplios poderes, fue un noble castellano llamado Antonio de Mendoza, como es el virrey de la Nueva España, y también el presidente de la audiencia. Bueno, después, en 1542, ¿y cómo se extendían los dominios? Los dominios se extendían desde México hasta Panamá. En 1542 se crea el Virreinato del Perú, y este virreinato va desde Panamá hasta, o sea, desde que dejó uno, hasta hacer una división política del imperio. Llega hasta Chile y Argentina, hasta ciertas partes de Chile y Argentina. Y el primer virrey fue Vasco Núñez Vera. Vasco Núñez Vera. Luego, con los Borbones, en 1717 se crea el virreinato de Nueva Granada, que tenía Venezuela, Colombia y Ecuador. Venezuela, Colombia y Ecuador. Y después, en 1776, el virreinato del Río de la Plata, que incluye la República Argentina, Uruguay, Paraguay, parte de Bolivia. Y parte de Bolivia. Fue una subdivisión del virreinato del Perú. Estructura social de la colonia americana. Bueno, ahora vamos a hablar de la sociedad antillana, o sea, lo que pasaba en las Antillas. Bueno, Diego Colón llega a Santo Domingo con su familia en 1509. Pero antes, en ese lugar, esa sociedad estaba formada por inmigrantes que eran solteros y habían conseguido pareja entre las autóctonas del lugar. Entonces tenían hijos mestizos y era gente de clase baja, no eran marineros, aventureros, etc. Pero ¿qué pasa? Llega la llegada de Diego Colón a las Antillas, fue a Santo Domingo, fue con su esposa, que era de cuna noble, fue un hecho fundamental que trazó un comienzo de una nueva sociedad estamental. Entonces, se comienza a construir una sociedad estamental en las Antillas, a imitación de la castellana. Entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a establecer escalafones y élite del poder. Entonces, ¿cómo estaba conformada? Bueno, en el primer puesto estaban, en el top 10, estaban los funcionarios reales y los clérigos. Primero los funcionarios reales y los clérigos. Después, en el segundo nivel, se encontraban los encomenderos y los misioneros. En el tercer nivel iban los hidalgos. Los hidalgos eran los administrativos, burócratas, que eran amigos de los gobernadores. Después tenemos a los empresarios, que los empresarios eran, digamos, los que manejaban todo, porque eran los mercaderes, los prestamistas, los dueños de los medios de producción y de transporte. Entonces después los empresarios, o sea, después de los hidalgos, que eran los acomodados con el líder del poder, venían los empresarios, que eran los dueños de los medios de producción. Después tenemos a los hacendados, que eran los propietarios de las plantaciones y del ganado. Luego tenemos a los técnicos mineros, o sea, todos los que los que tenían alguna especialidad. Después estaban los vagabundos y los aventureros. Y después tenemos una categoría especial que es bueno nombrarla, que es la categoría de los vaqueanos. Los vaqueanos llegaron a tener una gran importancia social porque eran los únicos que conocían el lugar. Conocían el terreno, conocían los caminos, conocían los atajos. Entonces, es como generalmente se trataba de gente que se habían quedado de expediciones anteriores y se habían encargado de reconocer el terreno, conocían muy bien el lugar. Entonces eran muy útiles para dirigir las expediciones. Estos vaqueanos en un principio se fueron haciendo una fortuna porque eran cazadores de esclavos para las minas. Los indios los odiaban y les temían porque eran unas personas muy crueles. Entonces poco a poco fueron ascendiendo en la escala social hasta que se hicieron imprescindibles y eran muy pero muy ambiciosos, porque lo que buscaban todo el tiempo era poder y prestigio social. Bueno, ahora vamos a ir al apunte de Ansaldi. Ansaldi, yo voy a decir que esto pertenece a Ansaldi y lo voy a decir 100 veces. Bueno,
Ansaldi. Ansaldi trata la economía sobre indígenas. Bueno, Ansaldi dice que habla de la encomienda, que teníamos la encomienda de servicios y la encomienda de tributos. Bueno, tributos coloniales y trabajo indígena. Ese sería el título de Ansaldi, porque habla de economía sobre indígenas. Ansaldi. Entonces, tributos coloniales y trabajo indígena. Acordate que todo lo que es Mita, Yanaconago, etcétera, es Ansaldi. Bueno, el grueso de las rentas de las coronas derivaba de los indios. Eso es importante. El grueso de la renta de la corona derivaba de los indios. ¿Cómo se pagaba ese tributo? Bueno, se pagaba en forma directa o teníamos dos formas, la forma directa y la forma indirecta. La forma directa era por el pago del tributo, en cambio la forma indirecta era por prestación de servicios a través del trabajo. Entonces directamente pagabas el tributo con una moneda, con moneda. Y también indirecta era por la prestación de servicios. Esas eran las dos formas de pagar el tributo a la corona. ¿Y cómo fue este tributo? Fue excesivo, se cobró muchísimo. Y a quienes se aplicaba el tributo en España solamente se aplicaba a la República de los Indios. Tenemos una institución que es el Corregidor de los Indios, que fue establecido para que justamente para cobrar el tributo a los indios. Y también los corregidores de indios se encargaban de, o sea, trabajaban en las comunidades de indios, se encargaban de administrar la justicia. Y también los corregidores de indios eran los que organizaban, eran los que se encargaban de organizar el abastecimiento de la mano de obra. Tanto para obras públicas como para obras particulares. Entonces, ¿quiénes eran los corregidores de indios? Eran funcionarios administrativos de la corona colocados en la República de los Indios para encargarse de cobrar impuestos, o sea, cuestiones de hacienda, administrar justicia entre los indios y suministrar mano de obra. La mano de obra indígena, que era tanto para las obras públicas como para las obras particulares. En 1549 se produce lo que es la abolición de la encomienda, justamente por la grave explotación que había sido llevada a cabo durante todo ese tiempo por la institución. Entonces, se reemplaza, entonces, ¿qué pasa? Pero no, como los indígenas eran el principal ingreso de la corona a nivel tributario, entonces no podían dejar de percibirlo, entonces se reemplaza a la encomienda por el tributo para el trabajo indígena. Entonces pasa a ser un sistema de trabajo asalariado, o sea, en este sentido, ya no había más encomienda que no se les pagaba, entonces se reemplaza por el tributo. Entonces el trabajo indígena empieza a ser asalariado, se les paga una moneda por su trabajo, pero esa moneda a su vez la vuelven a percibir porque tienen que, los indígenas tienen que pagar un tributo. Bueno, entonces una de las cuestiones que también se establece es la política de concesiones, de congregaciones y reducciones, que son las reducciones. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Tenían un problema, que era, o sea, empezaron a tener un problema bastante serio, que era la captación de mano de obra. ¿Por qué? Porque los indios en sí, en esa época, estaban dispersos en las zonas rurales. Entonces, ¿qué pasa? Se empezaron a concentrar a los indios en asentamientos, que eran como si encerraran a los indios en un corral, una reducción, un asentamiento, que era para poder controlarlos y para poder tener una continuación en el trabajo, tanto en el trabajo de las minas, que era un trabajo forzado. Entonces, ¿qué eran las reducciones? ¿Qué eran los repartimientos o los asentamientos? Asentamientos, reducciones, congregaciones, asentamientos y reducciones. Bueno, se trataba de lugares reducidos, como la palabra lo indica, donde estaban los indios y vivían ahí. Se les daba tierras para que las cultivaran de manera comunitaria. Bueno, pero también era una cuestión como para tenerlo más controlado y para poder continuar con el abastecimiento de mano de obra. Bueno, el trabajo indígena era forzado, era obligatorio, por más que les pagaran, era un trabajo forzado, principalmente en las haciendas y en las minas. Entonces, a los indígenas, esto es importantísimo, al indígena se lo consideraba súbdito. Entonces, como se lo consideraba súbdito de la corona y no reino, que los reinos eran para los gobernadores,
a los indígenas se los consideraba súbditos, entonces como eran súbditos eran los únicos que eran obligados a tributar. Por eso tenían que realizar trabajo forzoso. Porque tenemos una cosa, que antes del tributo teníamos la encomienda, pero como la encomienda fue abolida, fue sustituida por el tributo, que podía ser un tributo directo, que se pagaba en metálico, o un tributo de servicios, que era con la fuerza física, con el trabajo. Bueno, el trabajo era obligatorio y ¿qué pasa? En un primer momento tenemos a las encomiendas, tenemos un encomendero, un encomendado, se le encomendaba a un encomendero, que generalmente coincidía la figura del encomendero con los primeros conquistadores y también con los criollos, y estos encomenderos tenían a su cargo un comité de indios que tenían que trabajar, tenían obligatoriamente que trabajar a cambio de ¿qué? De evangelización y educación, de evangelización más que nada. Y hacían trabajos forzosos en las minas sobre todo. Luego se crea, luego, bueno, entonces el trabajo obligatorio. Luego se van creando las tasas que fueron reglamentadas, o sea, se empiezan a crear las tasas, reglamentación. Tenemos la mitad y también tenemos el salario. Pero más adelante, más o menos a partir de 1550 en adelante, en 1580 tenemos al salario. Bueno, ahora, ¿cuál era el trabajo indígena? ¿Cómo eran los indígenas? Entonces los indígenas eran considerados súbditos de la corona y debían tributar. ¿Y cuál era su estatus jurídico? ¿Cómo eran considerados? Bueno, eran considerados menores, protegidos, evangelizados y debían ser representados. O sea, ¿cuál era el estatus jurídico? Eran considerados menores, eran considerados incapaces, que debían ser protegidos, debían ser representados y debían ser evangelizados. O sea, la representación jurídica estaba a cargo del español, que eran sus protegidos, o sea, debían protegerlos, debían evangelizarlos, debían representarlos, porque eran considerados, su estatus jurídico, eran considerados menores. Bien, bueno, ahora tenemos entonces que este es Ansaldi. Bueno, tenemos el trabajo indígena. Bueno, tenemos la encomienda de servicios. Acordate lo siguiente, que primero teníamos la encomienda pura y dura, que no se les pagaba nada. Pero después, ¿qué pasa? Como se abolió la encomienda y había que seguir tributando, entonces se la reemplaza por la figura del tributo, que el tributo podía ser directo o indirecto a través de los servicios. Entonces, tenemos como categoría general a la encomienda de servicios. Y bueno, y después tenemos, estos son todas las distintas formas. Bueno, tenemos primero la primera categoría. La primera categoría era la forma más común, donde encomienda. La primera categoría era la forma más común, donde un grupo de indígenas quedaban al cuidado, quedaban al cuidado bajo la protección de un español, que tenía que evangelizarlos y enculturarlos, o sea, enseñarles el castellano, prohibirles su religión, prohibirles sus costumbres, enseñarles a vestir, o sea, hacerlos españoles directamente. Y esto lo hacían a cambio de trabajo. Bueno, después tenemos a la mita. Bueno, la mita era un sistema de trabajo por turnos, era muy utilizado en las minas. La mita era una institución que ya estaba instaurada en la América precolombina, se trataba de grupos de trabajo que trabajaban durante un determinado plazo y después podían volver a su asentamiento. Que luego era reemplazado por otro grupo de indígenas. Se trataba de un trabajo asalariado. Después tenemos al yanaconazgo. Bueno, el yanaconazgo es un sistema de esclavitud, era un sistema de semi-esclavitud, era una servidumbre. Y bajo este sistema quedaban adscriptos los indios nómades que habían perdido sus lazos, porque justamente por la cantidad de traslados de las distintas instituciones, o sea, cuando se los trasladaba, por ejemplo, para la guerra, que tenían que cumplir la mita también, ¿no? La MITAC,
estos indios eran trasladados por las guerras, eran trasladados a las fronteras, eran trasladados a una distancia muy superior de donde vivían, por ejemplo, para cultivar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? O también por el tema de las enfermedades, por el tema de la violencia, perdían sus lazos, quedaban sin un grupo de pertenencia, sin su ayllu. Entonces, ¿qué pasa? Estos indios, o también podía ser que cayeran en Yanaconazgo por haber cometido algún delito y en lugar de matarlos se les perdonaba la vida, pero caían en esa condición. Era lo más bajo de la sociedad y pertenecían a esa condición de una manera perpetua. Bueno, después el esclavismo. El esclavismo legal solamente estaba permitido para los negros traídos de África. A los esclavos, o sea, la gran mayoría de los esclavos negros fueron redirigidos hacia las plantaciones. Y después tenemos el resguardo. Bueno, el resguardo era esto es importante, el resguardo era el trabajo libre indígena sobre un territorio reconocido por la corona. Consiste en el derecho de propiedad colectivo indígena que se rige autónomamente por tradiciones y leyes indígenas. Entonces, esto es importante y no lo sabías bien. Entonces, el resguardo. ¿Qué es el resguardo? Es el trabajo libre indígena sobre sus propias tierras, con sus costumbres ancestrales, con su forma, con sus leyes, sobre un territorio reconocido por la corona para que ellos se asienten y exploten comunitariamente la tierra. Que era otra de las formas encubiertas para poder controlarlo y dominarlo y para poder asegurarse el abastecimiento de lo que es la mano de obra, ¿no? Bueno, después Ansaldi también habla de lo que es la evangelización de la iglesia. O sea, porque hasta ahora estuvimos hablando de lo que es la corona, pero no hablamos de la función fundamental que tenía la iglesia, porque siempre tenemos que tener en cuenta que al lado de la espada va la cruz. Y en este caso, la iglesia tuvo, gracias a la persuasión, tuvo una participación muy activa en el Nuevo Mundo, o sea, durante la conquista. Pero no actuó sola en América. ¿Por qué no actuó sola en América? Bueno, eso fue justamente por una decisión de los reyes católicos, que habían decidido limitar el poder de la iglesia. No querían que pase lo mismo que pasó en el Viejo Mundo. O sea, no quería que pase lo mismo y que la iglesia vaya teniendo poder y tierras. Entonces, digamos que si bien tuvo una participación activa, su influencia fue completamente indirecta, porque a través de la institución del patronato lo que hacía la iglesia es evangelizar, pero siempre bajo el control de la corona, ¿no? Entonces, por eso, bueno, justamente porque querían disminuir, ¿qué es lo que buscaban los reyes? Los reyes buscaban disminuir el poder, la influencia que tenía la iglesia en el nuevo mundo. Bueno, entonces una de las formas, una de las instituciones que rigió fue el patronato. El patronato fue una herramienta muy utilizada por los reyes. ¿Para qué? Para disminuir el poder y la influencia de la iglesia en el nuevo mundo. ¿Qué se trataba? O sea, tenemos el patronato fue una de las facultades que fueron otorgadas a los reyes católicos a través de la bula intercatera. Entonces, en la bula intercatera tenían el patronato. ¿Qué era el patronato? Bueno, el patronato era la atribución que tenían los reyes de recomendar y de nombrar a obispos en el Nuevo Mundo, o sea, digamos al alto clero. Se trataba de facultades otorgadas, se trataba de facultades que habían sido delegadas por el Papa a los reyes sobre asuntos de la iglesia, pero ¿dónde? En el Nuevo Mundo, no en el Viejo Mundo. Bueno, se trataba más que nada de mecanismos de limitación de la iglesia en el Nuevo Mundo. Y tenemos, por ejemplo, los más usados por la corona, tenemos, por ejemplo, el exequatur. El exequatur, tenemos el exequatur. ¿De qué se trataba el exequatur? Era un permiso. O sea, si, por ejemplo, el exequatur es lo siguiente, si la iglesia quería distribuir propaganda, o sea, si distribuir algún escrito de la iglesia en el Nuevo Mundo, necesitaba una autorización por parte de la iglesia, ¿no? Por parte de la corona para poder distribuirlo.
Y después también tenemos otra de mecanismos de limitación, es una que se llama la carta de ruego y encargo. ¿Qué era la carta de ruego y encargo? Permitían a la Iglesia, a través de estas concesiones, le permitía a la corona sugerir a personas para cargos eclesiásticos americanos. ¿Qué pasó con las reformas borbónicas? Bueno, acá también los borbones se metieron en todo esto y decían que antes del patronato, el patronato de la Iglesia, antes del patronato de la Iglesia tenía más poder, antes del patronato se le daba más poder a la Iglesia. Después de las reformas borbónicas se les disminuye casi todo el poder que tiene la Iglesia. Bueno, y después tenemos otra institución que es el regalismo. ¿Qué es el regalismo? Es una ampliación de las facultades de la corona, que podía sugerir personas de altos cargos eclesiásticos. O sea, acá está todo lo que la digitación de cargos. Y también otra de las cosas de regalismo que es muy importante, podían vetar decretos y bulas papales, que se refieran al Nuevo Mundo, y autorizar el cobro del diezmo para la Iglesia. También autorizar la construcción de instalaciones religiosas y la realización de reuniones eclesiásticas. En este caso, entonces, ¿qué pasa? El regalismo era cobrar el diezmo ellos, punto. Entonces, ¿qué podían hacer? Sugerir, o sea, se amplían las facultades. El regalismo es una ampliación de facultades, o sea, es algo más que el patronato. Entonces, ¿qué podían hacer? Podían nombrar altos eclesiásticos, podían también, otra de las cosas, también podían decidir sobre el cobro de los diezmos, autorizar el cobro de los diezmos, autorizar el cobro de diezmo, también podían vetar bulas y disposiciones papales, decretos y disposiciones papales. También podían autorizar entonces el cobro del diezmo, la construcción de nuevas instalaciones eclesiásticas y si se podían o no realizar reuniones eclesiásticas. Bueno, vamos a ir cerrando con todo lo que tiene que ver con la administración española. Y bueno, a la cabeza de la administración española estaba el rey. Y había instituciones tanto en España como en América. En España tenemos a la Casa de Contratación, que fue fundada en 1503. Y tenemos el Consejo de Indias, que fue fundado en 1523. En España tenemos las gobernaciones y las capitanías generales y gobernaciones, que son los primeros títulos que se fueron concediendo. En realidad el primer título que se concedió fue el de virrey, pero fueron los primeros títulos que se les entregaban a los adelantados. Después tenemos, bueno, las capitanías generales que se establecieron con posterioridad o al mismo tiempo para las zonas conflictivas. Después tenemos el título, tenemos los virreinatos, que es a partir de 1535 con Pero de Mendoza en el virreinato de Nueva España y 1543 en el Perú, el virreinato del Perú. Bueno, y después tenemos a la audiencia. Bueno, la audiencia era el órgano central, eran órganos, las audiencias había una en cada población de importancia y era el órgano encargado de la jurisdicción, casi específicamente, aunque también tenía otras funciones. Después, por debajo del virrey, del gobernador, etcétera, estaban los cabildos. Había un cabildo en cada ciudad que se fundaba. Ese cabildo era por elección de los vecinos y que se terminaron transformando en una oligarquía con cargos hereditarios. Bueno, a los cabildos se dirigían los corregidores. Bueno, primero estaba el alcalde, que del cabildo, pero por encima del alcalde estaba el corregidor, que el corregidor era un funcionario que estaba puesto por la corona para poder controlar y era el que en realidad dirigía el cabildo. Luego de las reformas borbónicas fueron reemplazados por las intendencias, o sea, porque fue toda una movida, toda una reforma administrativa. Bueno, que el rey era todo, era la cabeza jurídica, administrativa, política, económica de de esta organización. Bueno, después tenemos una cuestión bastante importante, tenemos que
¿Cuál fue la institución que, digamos que fue la justificación? Fue la bula papal Intecaetera. Pero hay que acordarse de una cosa, que se le concedía la potestad del Nuevo Mundo a la corona de Castilla y Aragón y no toda España. Eso es muy importante, y también, bueno, Portugal. Bueno, pero que digamos que España tenía un plus porque estaba legitimado en su tarea evangelizadora. Bueno, ahora vamos a ir a un detalle de lo que son las instituciones. Y tenemos que en 1503 se crea lo que es la Casa de Contratación. ¿Dónde se estableció la Casa de Contratación? Se estableció en Sevilla. ¿Cuál es su carácter? Meramente económico. ¿De qué se encargaba? Bueno, se encargaba de regular los contratos para las navegaciones ultramarinas, o sea, los contratos y las contrataciones y los intercambios marítimos. ¿Qué es lo que se controlaba? Se controlaba el tráfico de personas, de barcos y mercaderías entre España y el Nuevo Mundo, que se llamó hasta el siglo XIX las Indias Occidentales. Bueno, Sevilla, gracias a la Casa de Contratación, pasa a ser el centro del mundo atlántico. ¿Qué pasó? Recién la Casa de Contratación duró hasta 1790, que a través de las reformas borbónicas se suprime la Casa de Contratación, porque la Casa de Contratación, su razón de ser era la regulación del comercio, o sea, para establecer un monopolio a favor de España. Pero con las reformas borbónicas y con la libertad comercial, entonces, ¿qué pasa? Ya no tiene razón de ser, por eso fue suprimida. Bueno, después tenemos otra institución que tenemos, es el Consejo de Indias. Bueno, el Consejo de Indias estaba, ¿cuál era el fin, el objetivo? El fin supremo, bueno, era resolver los asuntos de las Indias desde una autoridad centralizada en España. Eso fue, digamos que, bueno, en los nuevos territorios conquistados. Después tenemos los gobernadores. Bueno, los gobernadores eran, en un primer momento, fueron los representantes en un primer momento de la conquista, o sea, justamente en los años de conquista, no de colonización. Fueron los primeros representantes de la corona en el Nuevo Mundo. ¿Cómo era el título? Bueno, el título era capitán general y gobernador y capitán general. ¿A quién cómo se concedía? Este título se concedía a través de las capitulaciones que fueron haciendo los reyes al principio, que eran a los jefes de las expediciones, porque ellos corrían con todo el riesgo económico. Los primeros conquistadores, y además era un título vitalicio, no hereditario. Los primeros conquistadores fueron los gobernadores de las tierras que conquistaban, o sea, que llegaban. Entonces, ¿cuáles eran los derechos que se le concedían en la capitulación? Bueno, derechos sobre las tierras y sobre los indios. Bueno, luego, la gobernación en un primer momento fue una institución ideal para que España pudiera ir extendiendo su poder al Nuevo Mundo. ¿Qué pasa? Este cargo al principio fue vitalicio, pero después de que se fueron muriendo los primeros conquistadores, pasó a ser un cargo electivo, o sea, pasó a ser un cargo acotado, de entre 3 a 8 años específicamente. Bueno, después tenemos otro título. Bueno, después tenemos otro título que son los virreinatos. Y bueno, el primer virrey nombrado en la historia fue Colón, que fue el virrey de Nueva España. Y fue nombrado, prometido ese título a través de las capitulaciones de Santa Fe de 1492. Bueno, después tenemos el primer virreinato, tenemos el virreinato de Nueva España, 1535, con Pedro de Mendoza a la cabeza. No, con Antonio de Mendoza a la cabeza. Después, en 1543, tenemos el virreinato de Perú, con Blasco Núñez Vela, con Blasco Núñez Vela, difícil la pronunciación.
Después en 1517 tenemos el virreinato de Nueva Granada y en 1717. Esas son reformas borbónicas. Y después tenemos en 1776 el virreinato de Río de la Plata, que fue como una especie de descomposición del virreinato del Perú. Después, ¿qué tenía la figura del virrey? Bueno, la figura del virrey tenía atribuciones tanto civiles como militares. Era gobernador y también de capitán general. O sea, tenía las mismas atribuciones, los mismos atributos del gobernador y del capitán general. Entonces, muchas veces lo que se producía eran conflictos de competencias entre uno y otro. Bueno, y la figura del virrey lo que hay que decir es que era el regidor, porque era el principal representante del rey en el Nuevo Mundo, entonces era el que le correspondía el cargo de presidente, de presidir la audiencia. ¿Y cómo era el virrey? El virrey era designado, generalmente era designado por el rey, pero a propuesta del Consejo de Indias. Justamente el Consejo de Indias lo que hacía era aconsejar. Y eran un conjunto de jurisconsultos, ¿no? Bueno, ahora tenemos las regulaciones. Bueno, estamos hablando también del Consejo de Indias. ¿Cuáles eran las regulaciones? Bueno, tenemos provisiones, real cédula y autos. Las provisiones, bueno, la provisión eran leyes generales referidas a las mayorías, eran leyes generales referidas a todos y generalmente en materias de justicia o de gobierno. Bueno, por ejemplo, tenemos las leyes nuevas que se habían dictado en 1542, como también tenemos las leyes de Burgos. Generalmente la provisión estaban referidas al trato que se le tenía que dar a los indios. Bueno, después la Real Cédula. Era un documento que estaba encabezado con la fórmula el rey. O sea, era como un documento. Con el encabezado decía el rey. Tenía un destinatario, entonces estaba seguido por el nombre del destinatario. Y después el cuerpo contenían una orden o una decisión. O una recomendación. Y estaba firmado por yo, el rey. Y estaba redactado por el Consejo de Indias. Entonces tenía la Real Cédula decía el rey, destinatario, y después la decisión, la orden, la recomendación, y después firmado yo el rey. Pero en realidad era un documento que lo dirigía el Consejo de Indias. Y después tenemos el auto. Bueno, el auto eran decisiones para casos particulares que tomaban la audiencia o el Consejo de India, de acuerdo al caso. Por ejemplo, el Consejo de India podía dictar un auto del juicio de residencia, ¿no? Y ahí en el auto decía si le levantaba el pulgar o se lo bajaba al mandato de esa persona que había sido juzgada. Bueno, después tenemos a la audiencia. La audiencia estaba compuesta por 4 oidores, un fiscal y y también era presidida por el virrey o el gobernador, de acuerdo al lugar donde se estableciera. ¿Cuál era su objetivo? Guardar la ley. En el siglo XV tenemos una audiencia, era el Supremo Tribunal de Justicia, o sea, teníamos como que ya sabíamos, ¿no?, que la audiencia podía ser en primera instancia cuando llevaba casos de primera instancia cuando estuvieran implicados los intereses de la corona, y también podía ser tribunal de apelación. Teníamos una última instancia en el Consejo de India, pero tenía que ser casos de mucha cuantía. Hubo en un principio 10 audiencias en las principales ciudades. Bueno, los oidores, ¿quiénes eran los oidores? Los oidores eran los magistrados, de la audiencia. Tenían que ser jurisconsultos, tenían que estar letrados. Entonces, ¿cómo era el nivel? Entonces ahora tenemos, para poder decir cómo era el orden, cómo era el nivel. Bueno, el nivel superior estaba en el mismo nivel, gobernadores, virreyes y audiencia. Todos dependientes de quién? Del Consejo de Indias, que a su vez dependía del rey. Era más o menos así la estructura piramidal que teníamos. ¿Qué
¿qué pasaba? Bueno, las gobernaciones y los virreinatos, porque depende, estaban en el nivel de igualdad. Las gobernaciones y virreinatos a su vez se dividían en territorios menores, o sea, donde había funcionarios de segundo orden. Estos territorios menores son justamente las alcaldías mayores y los corregimientos que se daban en el resto de las Indias. Entonces, esto no lo sabías. Entonces, acordate que son alcaldías mayores y corregimientos. Entonces, ¿qué tenemos? Las gobernaciones. Bueno, ya sabemos que el cabildo era la ciudad, pero también había alcaldías mayores, o sea, como era un conjunto de cabildos, y corregimientos. Bueno, esos también estaban dentro de lo que es la estructura piramidal que estamos tratando. Bueno, ¿quiénes eran los corregidores? Bueno, los corregidores, su jurisdicción estaba en una ciudad determinada. Ya sabíamos que en cada ciudad había un cabildo. Entonces, ¿qué hacía esta persona, los corregidores? Bueno, eran como una especie de contralor, era un órgano, un inspector. Controlaba y también administraba en la ciudad y el cabildo. También teníamos, o sea, administración y control. Bueno, también tenemos a los corregidores de indios, que lo que hacían era la autoridad que regía sobre los indios y era el que controlaba el trabajo de los indios. O sea, el corregidor de indios era el control de trabajo de los indios. Bueno, después tenemos al cabildo. El cabildo seguía el modelo del cabildo medieval, del ayuntamiento medieval de España, que fue trasplantado a América. Al principio, al cabildo, bueno, fue lo que no nombraba el rey, sino que era nombrado por los propios vecinos, que eran los principales y más sanos de la ciudad. Bueno, estaba nombrado entonces por los principales vecinos, pero después estos títulos se compraban y se vendían y se transformó en una oligarquía, y los títulos, o sea, de los que presidían el cabildo, pasan a ser hereditarios. Tenemos muchas oportunidades también de cabildo abierto, y después tenemos las intendencias. Las intendencias fue una de las reformas que fue introducida, o sea, fue una de las reformas borbónicas, donde se reemplaza el título de corregidor y el título de alcalde por el de intendente. Y también se reemplaza el de gobernador, se sustituye a los gobernadores y a los corregidores por intendentes. Y tienen las amplias facultades de gobierno, de justicia, de hacienda, y también la militar, o sea, tienen las militares, tienen la justicia, tienen la hacienda y tienen la facultad de gobierno, o sea que digamos que se le había concedido amplias facultades. Y después tenemos el último ejemplo, que es las capitanías generales de gobernación. Bueno, las capitanías se establecían en las zonas conflictivas con los indios. El capitán era un jefe militar porque eran zonas conflictivas que había que defender y proteger, donde había cuestiones fortificadas. Tenemos 4 capitanías, la de Santo Domingo, la de Venezuela, la de Chile y la de Guatemala. Santo Domingo, Venezuela, Guatemala y Chile. Bien. Bueno, entonces ahora vamos a hacer como un último cuadro. En este último cuadro tenemos, vamos a volver a repetir, porque esto si no se machaca no va. Bueno, entonces tenemos en la cabeza de este sistema de instituciones españolas y americanas lo tenemos al rey. Tenemos instituciones que se encargan de los asuntos americanos o de los asuntos de las Indias Occidentales, tanto en España como en América. En España tenemos a la Casa de Contratación y tenemos al Consejo de Indias. En América tenemos a las capitanías generales de gobernación y los gobernadores, ¿sí? Que eran los virreinatos y las audiencias. Estos eran funcionarios de primer nivel, sí. Después de los virreinatos tenemos el primer virreinato creado, fue el virreinato de Nueva España, en 1535, y que estaba, este virreinato estaba a cargo de Antonio de Mendoza. Luego, en 1543 tenemos el virreinato del Perú, que estaba a cargo de Blasco Núñez Vela. Bien. Después tenemos el virreinato de Nueva Granada, que fue en 1717, reformas borbónicas, y después tenemos el virreinato del Río de la Plata, 1776. Bueno, después como funcionarios de primer nivel tenemos a las audiencias también, que estaban conformadas por oidores, que eran los jueces. Bueno, después
Funcionarios de segundo nivel tenemos a los corregidores, que eran nombrados por el rey para contralor de los cabildos. Pero también hay que tener en cuenta que tenemos corregimientos, también habíamos tenido alcaldías mayores, que eso no estaba ahí, alcaldías mayores y corregimientos, también lo teníamos para controlar. Después tenemos a los cabildos y después por último tenemos a las intendencias que fueron introducidas por las reformas Borbón.